Buenas noches, jóvenes, ¿me pueden escuchar bien? Sí, Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿El estudiante que le suele ayudar al ingeniero ya entró a la reunión o todavía? Yo soy la que llevo la lista. Ya. Alejandra, ¿cierto? Sí, así es. Ya. Me imagino que va a tomar, le pediría si no, que comenten los estudiantes que ingresaron igual acá, para que le ahorre el trabajo, igual, ¿no? Que pongan su nombre completo y su registro en el chat, ¿no? Y así va sacando, copiando básicamente, ¿no? La compañera. Otra cosa igual, vamos a ir trabajando sus prácticos que le dejó el ingeniero. ¿Podrían enviarlo al grupo de WhatsApp para que yo lo descargue y lo analicemos? No se preocupen con colocar su nombre. De todas formas, tomo una captura de los participantes, generalmente un poco más tarde, casi al final de la clase, por si las personas todavía no han ingresado. Ok, ya. Sería buena idea igual, ¿no? Que tome captura en cierto momento y al final igual, digamos, ¿no? Para ver quiénes quedaron, ¿no? Porque muchos ponen y se retiran igual, ¿no? Sí, generalmente tomo al final de la clase. Ok, ya. No se olviden su práctico, envíalo al grupo para que trabajemos. Estoy descargando el práctico ya por si acaso, mientras ingresan sus demás compañeros.
Ok, acaban de enviar el práctico de serie. ¿No tienen un práctico de números naturales? El ingeniero igual me encargó que trabajemos ese práctico. Ok, trabajemos con las series entonces. Mm, ¿Les parece bien partir de atrás hacia adelante? O sea, con este ejercicio o no sé, ¿ustedes tuvieran alguna petición igual? Sí, está bien. Ok, ya. Estas 2 semanas que vamos a estar pasando con nosotros es básicamente para aprovechar a resolver sus prácticos, ¿no? Dudas, cualquier cosa, mientras el ingeniero está en sus asuntos, ¿no? El ejercicio 12 me dice lo siguiente. He dado por teclado X y N, lo vamos a poner mayúscula ya. X y N, me dice, coma, encontrar la sumatoria de la siguiente serie, ¿no? La sumatoria de la siguiente serie. Ok. Vamos a poner más acá. Y escribimos la serie, ¿no? Me pone eres igual a 5 más, y aquí anotamos las fracciones. Eh, Vamos a poner X elevado a 1 me dice. Todo eso dividido entre 1 factorial. Me siguen, por favor, cuidado que no copie bien los términos de la serie, ¿no? Ya. Vamos con el siguiente que sería X al cubo dividido entre 3 factorial. Luego me dice más X elevado a la quinta dividido entre 5 factorial. Luego menos X elevado dividido entre 7 factorial. Más me dice punto sucesivo y me dice X elevado a n dividido entre n factorial. Ok, si es que lo anoté mal, me lo dicen porque si no, estaríamos analizando otra serie básicamente, ¿no? Ya ver, por ahí. Yes, ujú. Ok, vamos al PCI. Si algún compañero ya lo resolvió, lo intentó, igual podría dar su idea, ¿no? Para ver cuántas soluciones encontramos, igual, ¿no? Por ahí una solución es mucho más eficiente que otra, digamos, ¿no? Así que la utilizaríamos, ¿no? Ok, ponemos a un lado y analizamos ahora la serie. Con otro color. Vamos así. Listo, me dice, dado por teclado X y N, ahí es evidente que el usuario no tiene que ingresar el valor de X y el valor de N. Con esos datos que nos van a ingresar, nos piden encontrar la sumatoria de la siguiente serie. La serie, ya la serie es como vemos en pantalla y tenemos que deducir cómo se está generando esa serie para que nosotros le devolvamos la sumatoria, ¿no? El resultado. Por ejemplo, a ver, X y N van a ingresar por teclado. Está bien. Demos un ejemplo, a ver, para que entendamos la serie. A ver, acá primero. Si n vale, a ver, un valor de 4 y x le dan el valor de 2, veamos cómo se va a comportar la serie. A ver, n igual a 4, x igual a 2. Entonces la serie sería lo siguiente. R va a ser igual a 5 más, me dice,
En este caso, a x le voy a anotar su valor que es 2, elevado a 1, dividido entre 1, le pongo el factorial, que no afecta, es lo mismo. Y acá sería x, que mi x de mi es 2, elevado a 3, dividido entre 3 factorial. Ok. Luego sigue más, ¿no? Sí, más. Más x, me dice, y mi x de mi es 2, elevado a 5, ¿no? Dividido entre 5 factorial. Ok, veamos entonces. Ujú. En este caso, no más tendremos que seguir, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Con n igual a 4 y x igual a 2 me está generando esta serie, ¿no? 5, 2 elevado a 1 dividido entre 1 factorial, menos 2 elevado a 3 dividido entre 3 factorial, más 2 elevado a la 5 dividido entre 5 factorial, ¿no? Encontrar la sumatoria de la siguiente serie. El dato curioso es que me dice el último elemento sigue este patrón, básicamente, ¿no? X elevado a n dividido entre n factorial, digamos, ¿no? Ahí estaríamos en duda de exactamente cómo lo ocuparíamos a esa n, digamos, ¿no? Porque para este caso, la n que ingresamos 4 no se generó nunca, ¿no? Como exponente y también como denominador, digamos, ¿no? Siguiendo la serie que nos está diciendo. Una puede ser que n me diga la cantidad de términos que vamos a generar, ¿no? Eso podría ser una función de un trabajo de la variable n, pero en este caso, medio que no me dice ese detalle con esta expresión que me dice x elevado a n sobre n factorial, ¿no? ¿El ingeniero les hizo un comentario con este ejercicio o nunca le comentaron ustedes este ejercicio al ingeniero? Hola, hola. Pueden comentar igual en el chat si es que tienen un poco de miedo a hablar. Elian dice, no lo comentamos. Ok. Es que tenemos que deducir, depende de eso igual, ¿no? Normalmente a n se lo utiliza para la cantidad de términos que vamos a hacer, digamos. Si no me hubieran puesto esta expresión de acá que dice x elevado a la n dividido entre n factorial, pues estaría sencillo cuál es el trabajo de n, digamos, ¿no? Tampoco el ejercicio me da un ejemplo igual, ¿no? A ver, veamos si es que digo. Bueno, no da un ejemplo con los valores específicos, ¿no? Me dicen que x elevado a la n dividido entre n factorial. Una deducción podría ser que n, o sea, los n que ingresen sean siempre números impares, porque me está generando el exponente y el denominador números impares. El primero es 1, luego 3, luego 5, luego 7. Me imagino que después sigue 9 y así sucesivamente. Entonces podríamos decir por ese camino, o que n sea un número impar, o que n nos diga la cantidad de términos que vamos a realizar en la serie. ¿Me entienden esa parte? Hola, hola. Sí, dicen, ¿no? Entonces, esta pregunta me dejaría en dudas, digamos, ¿no? O sea, no podría especificar que sea lo uno o lo otro, digamos, ¿no? Tendríamos nosotros que consultarle al ingeniero qué es lo que elaboró su ejercicio, ¿no? Ingeniero, ¿podría darnos un ejemplo básicamente de qué es, digamos? Si aquí me da solamente esta expresión, podemos deducir eso, digamos, ¿no? Viendo que n está en el exponente y está en el denominador, y sabemos que eso está generando una serie de impares, digamos. Entonces, el trabajo de n no sería contar la cantidad de términos que vamos a sumar o restar, ¿no? Solamente podemos decirle al usuario, inserte el valor de n, pero el valor de n tiene que ser impar, digamos, ¿no? Y dependiendo del valor de n, ya sabemos hasta dónde parar, digamos. Por ejemplo, si n es igual a 3, entonces le vamos a decir que se detenga acá, digamos, ¿no? Porque hasta aquí hemos generado
x elevado a n dividido entre n factorial. Ese podría ser una deducción, digamos, ¿no? Otra simplemente la ocupamos a n para la cantidad de términos, ¿no? Si n vale 3, sería un término, 2, 3, igual hasta aquí en este caso, ¿no? Pero si n vale 4, sería hasta aquí, digamos, ¿no? Pero aquí no coinciden el exponente ni el denominador con 4, ¿no? Podríamos optar por esos dos caminos. Tendríamos que consultarle esa parte al ingeniero. ¿Quieren que lo resolvamos así como deduje dos condiciones, dos caminos básicamente, o lo dejamos y le escribo al ingeniero más tarde y la siguiente clase lo haríamos eso, para estar más claro, ¿no? Y no hacer un ejercicio que después era otra la solución. Bueno, dice Weimar que lo haga, ¿no? O otro compañero, opiniones. Sí, dice, ¿no? Mejor otro para estar seguro, dice. Yo opto porque esa n va a ser impar. Es lo único que estoy optando, porque me está generando series de impares, digamos, ¿no? Y me pone esa expresión, ¿no? Y pasarnos a otro, no sé. Bueno, pasamos a otro entonces. Para estar más seguro, yo le pregunto al ingeniero, ¿no? Yo estoy más seguro, pero que sea impar, digamos, ¿no? Porque esa expresión, lo único que me dice es que va a ser números impares, debido a que me está generando series impares en el exponente y en el denominador. Así que yo optaría que n va a ser impar. Pero para estar seguro le vamos a preguntar al ingeniero, ¿ya? Así que vamos a pasar a otro ejercicio, ¿ya? Ok. El 11 me dice, da un número n, genera la siguiente serie, ¿no? Serie, aquí está, a ver. Mm. A ver, vemos si es que podemos hallar alguna relación acá. Dado un número n, me dicen, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Me ponen que el último n, ¿no? N más n más n más n dividido entre n factorial. Pero aquí noten que la serie que se está generando en el denominador es una serie normal, digamos, ¿no? Como un contador, digamos. O sea, ahora aquí tiene sentido también, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, ¿no? Aquí está haciendo el trabajo también n de cuántos términos quieren que realicemos, ¿no? Este, sí. Por ejemplo, si n vale 3, entonces tenemos que generar este término, luego este término, esto acá es el término completo, bueno, hasta ahí está el 2, y este es el tercer término, digamos, ¿no? Entonces, si n vale 3, está correcto, digamos, no dicen que hagamos tres términos. Si vale 4, va a ser todo este término, ¿no? Toda esta fracción. Y sigue la secuencia, digamos, aquí es bastante evidente, ¿no? Que va a ser n más n más n más n dividido entre n factoriales. Entonces, aquí está más claro que aquí, digamos, ¿no? Ok, entonces, ¿este ejercicio les parece bien que lo hagamos o ya lo hicieron con el ingeniero o no? Dice, hagamos otro. Ok, a Weimar no le entendí su comentario. ¿Podría decirlo? Ya, Elian dice, hagámoslo, dice. Weimar, ¿puedes decir, por favor, qué es lo que quiere decir? Bueno, no dice nada. Ok, hagamos el 11 entonces. Ok, un poquito baja la expresión ya, creo que estoy notando algo por ahí. Ya, serie me dice 1 dividido entre 1 factorial. Coma, 2 más 2 dividido. Vamos a poner un pequeño paréntesis aquí para notar que este es el numerador. 2 más 2 dividido entre 2 factorial. ¿Ok? Y luego ponemos coma. El otro sería 3 más 3 más 3. Todo esto dividido entre 3 factorial. Coma, el siguiente sería 4 más 4 más 4, entonces está bien. Sería 4 más 4 más 4 más 4.
Todo eso dividido entre 4 factorial. En realidad aquí es coma, ¿no? Sería coma y aquí puso más. En realidad sería coma porque me está diciendo da un número n, genere la siguiente serie. Tenemos que generar, no tenemos que sumar los términos de esa serie. Así que en realidad aquí va a ser coma hasta lo que me dice, que sería n más n más n más n. Todo eso dividido entre n factorial. ¿Ok? Listo. Entonces, esa serie es lo que vamos a hacer ahorita. Es importante que aprendan todo esto, lo que son series, porque más adelante el ingeniero le va a pedir hacer estas mismas series, pero usando funciones o procedimientos. También me encargó que hagamos una introducción a lo que es la programación orientada a objetos, las últimas 2 clases, más que todo me voy a dedicar a hacer eso. Veamos. Ya. Como le decía, las anteriores ayudantías, normalmente cuando los términos de una serie están divididos entre numerador y denominador, los numeradores suelen hacer una serie, los denominadores también suelen hacer otra serie. Generalmente, no es, siempre es el caso. En este caso, los numeradores, si ustedes notan, el primero es 1, el siguiente numerador es 2 más 2 y el tercero es 3, pero en realidad el valor que ustedes tienen que fijarse es lo que están sumando. Por ejemplo, aquí es 1, después es 2, después 3, 4. Es como que si se estaría generando una serie de numerador de la siguiente manera. El numerador le ponemos, los valores en realidad son 1, 2, 3, 4, 5, así va a ser, solo que cada uno de ellos se suma la cantidad de veces que vale, digamos. Por ejemplo, este se suma, en este caso, pues, una única vez. El otro de acá, el siguiente valor se suma 2 veces, o sea, su valor, su cantidad misma. Este se suma 3 veces su valor de ella misma. Este igual se suma 4 veces, 5 veces. Esto es lo importante que notemos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí y lo decimos, no, está algo complicado, pero en realidad sería algo así nomás, ¿no? Eso sería por parte del numerador, digamos, ¿no? Ya sabemos que cada uno de ellos se suma su cantidad que dice. Y el denominador es lo mismo, el valor, ¿no? El valor en este caso, de 1 tendríamos que sacar su factorial, ¿no? Lo mismo va a pasar con 2, su factorial, con 3, su factorial, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a hacer. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos una variable para los numeradores y otra variable para los denominadores, para que vayamos generando numerador y denominador respectivo, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo en el diagrama lo que estamos anotando. ¿Sí? Hola, ¿alguien quería hablar? Ya. Aquí tenemos la parte del diagrama, ¿no? Inicio y final del algoritmo. Vamos a poner aquí un pequeño mensaje que siempre suelo hacer, diciéndole qué es lo que tiene que ingresar el usuario, ¿no? Le vamos a decir acá, inserte la cantidad que desea, ¿no? Que desea verificar de la serie, obviamente, ¿no? O una cantidad, mejor decir. Una cantidad. Listo, le damos ese mensaje al usuario, vamos a guardar ese valor que va a ingresar, que en este caso es n, ¿no? Ponemos entonces, le decimos, usuario, ingrese una cantidad, leemos ese valor, lo guardamos, y ahora sí, con ese valor tenemos que generar los términos que me pide, ¿no? Que está en esa n. Como es una serie, vamos a recurrir obviamente al uso de un ciclo, ¿no? Aquí vamos a llevar el conteo de las series de los términos que vamos a mostrar de la serie. Voy a declararme una variable que va a hacer el trabajo de contador, ¿no? Me va a ayudar a llevar el conteo de cuántos términos estoy mostrando por pantalla. Vamos a poner i, que es lo que generalmente llamamos de iteraciones. Le doy el valor de 1, ¿no? Es importante también que identifiquen su valor inicial. Yo le doy el valor de 1, entonces vamos a calcular con ese valor inicial que me genere los términos correspondientes respecto de n. Entonces le digo, mientras que mi contador de mi, que está empezando en 1, no sobrepase a la cantidad que quiere el usuario, digamos, ¿no? Entonces sería menor o igual, porque lo estoy inicializando en 1 mi contador. Entonces, esta expresión está diciendo eso, ¿no? Mientras que mi contador no sobrepase a la cantidad que solicitó el usuario, vamos a mostrar los términos de la serie. Entonces, si esto es verdad, vamos a ingresar por este camino y lo primero que tendríamos que hacer es mostrar el primer término, ¿no? Normalmente el primer término ya se viene generado o ya es generado cuando nosotros le damos a las variables de los términos el valor del primer término. Por ejemplo, término 1 lo voy a poner para el numerador, que el primer valor del numerador es 1,
también me puedo declarar un término 2. Ya lo vamos a hacer bien a detalle, ¿no? Va a haber otro compañero que sí va a ahorrar variables y el mismo variable va a usar para el numerador y denominador, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a hacer bien detallado para que podamos entender en realidad, ¿ya? Listo, entonces vamos a declararnos variables para el numerador y para el denominador. Luego ya tenemos a nuestro contador y con eso de pronto vamos a ir mostrando por pantalla. Si es que entra aquí por verdad, quiere decir que nuestro contador está en lo correcto, no sobrepasó a la cantidad que solicitó el usuario. Y aquí le vamos a mostrar la expresión que me dice, ¿no? Numerador dividido entre denominador, ¿no? Cabeza tiene. Ajá, porque mi teléfono lo pedí anoche, pues estoy en teléfono ahorita. Mierda, ¿y qué? ¿Estás tomado o qué? No, no. La compañera. Listo. Entonces aquí mostramos entonces. Lo primero que tenemos que mostrar es el numerador, obviamente. Ponemos entonces aquí T1, coma. Ahora yo le voy a hacer que muestre la barra invertida. No quiero que me lo resuelva la división. Ustedes pueden hacerlo si quieren, o podrían decirle al ingeniero, ingeniero, ¿lo mostramos así como está en el ejercicio o quiere que le mostremos el valor de esa división? Ustedes le preguntan entonces. En este caso yo le voy a mostrar tal cual como está en el ejemplo, digamos, ¿no? Que me aparezca el valor del numerador dividido entre el denominador, ¿no? Entonces yo le pongo eso, ¿no? T1, coma, pongo el mensaje de la barra de división, coma, y aquí pongo el valor del denominador, que en este caso es mi variable T2, ¿cierto? Entonces aquí me estaría mostrando 1 sobre 1, ¿no? El denominador aquí en este caso vamos a mostrarlo con su respectivo factorial. Ya, directo aquí calculando, vamos a hacer. Luego de mostrar ese primer término, tenemos que pensar en cómo nosotros, una vez que ya mostramos el primer término, cómo vamos a mostrar el siguiente o cómo vamos a generar. Tenemos que dejar listo, una vez que mostramos esto, tenemos que dejar listo para que se muestre el siguiente. O es decir, tenemos que dejar listos a la variable T1 y T2 para la siguiente o el siguiente término. ¿Ok? Entonces, una vez que mostramos, ahora pensamos cómo vamos a generar el numerador. Pensemos en el numerador en este caso. Tenemos que sumar la cantidad de veces, ¿no? De cada uno de ellos. Por ejemplo, el 1 sería una única vez nomás, se mantiene. El 2 sería 2 veces, el 3 3 veces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es evidente que para el numerador vamos a necesitar de un ciclo. Lo vamos a necesitar. Entonces, nos ponemos un ciclo adentro, ¿listo? Puede haber esto, un ciclo dentro de otro. Se le llama ciclo anidado, ¿no? Son ciclos anidados porque uno contiene a otro, ¿no? Entonces, este ciclo nos puede ayudar a ir calculando los numeradores, porque poco a poco se van a generar sumas y van incrementando la cantidad de veces que tenemos que sumar. Entonces, podríamos declarar, ¿no? Un pequeño contador para que me ayude a llevar la sumatoria. Ese valor inicial, pero tiene que reiniciarse dentro del ciclo grande, no tienen que inicializarlo afuera. Porque recuerden, la primera vez es una vez, la segunda 2 veces, luego 3 veces, 4 veces. Necesitamos un contador para que me lleve el conteo de cuántas veces estamos sumando por vuelta. Por eso es que por vuelta tenemos que darle un valor inicial. ¿Ya? Pongamos el contador que al inicio valga, no sé, 1, digamos. Ahí veamos el valor inicial de 1. Mi contador empieza en 1 y vamos a ver el conteo acá. Entonces, mientras que mi contador sea menor o igual que ¿quién? ¿Quién tengo que sumar? El numerador. Entonces, mientras que mi contador sea menor o igual que T1, le digo que vaya sumando la cantidad de veces que diga esta condición, digamos, ¿no? Entonces, esto estaría correcto, miren. Por ejemplo, si estuviésemos aquí en el término 2, el numerador vale 2, ¿cierto? Entonces tendremos que decir, digamos, ¿no? 2 más 2 tendremos que decirle. En este caso sería 4, ¿no? Veamos en este caso. Una variable, no vamos a declarar también una variable para llevar esa sumatoria. Esta es una pequeña sumatoria. Siempre para las sumatorias, a los que no, nunca faltan mis ayudantías, utilizo la variable su, ¿no? Entonces decimos acá, su va a ser igual a su más ese término T1, ¿cierto? Ese término T1. Listo. Entonces, pero ¿cuál es ese valor de su? Tienen que preguntarse cuánto valía antes. Digamos, no pueden poner ustedes su igual a su más 1, más t, en este caso más t1, sin antes decir cuánto valía eso, digamos, porque aquí no conoce el valor de esa variable. Entonces yo aquí afuera ubico mi posición donde tengo que inicializar, no me conviene afuera, sino aquí adentro.
que empiece con 0, ¿no? Porque al inicio no sume nada, digamos, ¿no? Entonces aquí estaríamos realizando la suma de eso, ¿no? Mostramos entonces aquí el primer término, y una vez que mostramos el primer término, no se olviden que tenemos que incrementar a T1 para que llevemos el siguiente término, porque el siguiente término tenemos que sumar el 2. Tenemos que sumar el 2 dos veces. Entonces aquí decimos T1 igual a T1 más 1, ¿no? Entonces aquí dejaríamos listos a T1 con el valor de 2, y aquí estaremos diciendo, ¿no? 1 menor o igual que 2, si es verdad, suma el 2, digamos. Estaría diciendo 0 más 2 sería 2. Va a volver otra vez, va a decir, ¿no? 2 más 2, 4. Va a volver y ya va a sobrepasar y terminaría, digamos, ¿no? Pero no se olviden entonces aquí de ir aumentando su contador para que tarde o temprano le genere falso esto, ¿no? Entonces C igual a C más 1, ¿no? Eso le va a ayudar el conteo para realizar las respectivas sumas. Entonces, con este pequeño ciclo, con esta variable inicializada, estaríamos dejando listo, ¿no? Listo para mostrar, pero aquí hay un pequeño detalle. Aquí le hemos dicho que muestre T1, ¿cierto? Pero T1 lo vamos a utilizar como un contador, básicamente. Como le decíamos acá, numerador, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ese va a ser sus valores de T1. Pero en realidad yo en el numerador tengo que mostrar una sumatoria. Y eso lo tiene la variable su, ¿cierto? Uy, acá, la variable su. Entonces a la siguiente vuelta no me va a mostrar lo correcto aquí, me va a mostrar el valor de 2. Sin embargo, me tendría que mostrar 4, ¿cierto? A Josué, ¿tiene alguna pregunta antes de continuar? Hola, compañero. No, ninguna. Ya. Entonces, aquí, a medida que vayamos resolviendo, ¿no? O sea, nada es memorístico. Nosotros damos solución en ese instante, ¿no? Pensamos una solución y ya vamos modificando. En este caso, nos vamos dando cuenta que este T1 no tiene que ir ahí, digamos, ¿no? Tiene que ir la sumatoria. Entonces, aquí vamos a poner a la variable sub. Vamos a alterar unos pequeños movimientos acá. Ya, sub vamos a poner. Pero para hacer eso, tendríamos que generar en esa variable sub el valor de 1, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que antes que mostremos el término, generemos el primer término, ¿no? Yo siempre le decía que el primer término ya viene dado, ¿no? Le decía, pero no siempre le decía, generalmente. Pero en este caso, vamos a generar nosotros este primer término, ¿ok? Entonces, vamos a hacer la sumatoria antes de mostrar, ¿ok? El mostrar, entonces, lo trasladamos después del ciclo, y aquí nos vamos a encargar de realizar la sumatoria para mostrarlo recién. Entonces, ¿qué valor le tengo que dar? En este caso, a mi contador el valor de 1 está bien, mi variable sumatoria empieza en 0, está bien. Este valor de T1 lo vamos a descartar por de pronto. Entonces aquí tenemos que realizar la suma de T1, ¿no? T1 vale 1 al inicio. Entonces estaríamos diciendo acá 1 menor o igual que 1, ¿sí? Viene, entra acá. Aquí hacemos la sumatoria, 0 más 1 es 1. Aumentamos el contador, ya sería 2. Y estaríamos diciendo acá, ¿no? 2 es menor o igual que 1, falso, sale. Y ya tendríamos listo en la variable sub lo que es el valor de 1. Entonces estamos generando ese primer numerador, ¿no? Lo estamos generando. Antes lo inicializamos directo acá, ¿no? Pero en este caso lo vamos a generar nosotros. Y una vez que mostremos aquí va a ser sub, está correcto. Aquí ya tendríamos que aumentar, después del mostrar, tendríamos que aumentar ahora a T1 para que haga lo mismo, generemos el siguiente valor, pero con el término 2 ahora, ¿no? T1 igual a T1 más 1, ¿no? Ahora sí el valor va a ser 2, y va a ser el mismo procedimiento, pero ahora con T1 igual a 2, digamos. Entonces va a sumar 2 más 2, ¿no? Eso sería por parte del numerador. Ahora, ¿cómo sería la parte, perdón, del denominador? El denominador es solamente factoriales, y el factorial es similar a la sumatoria. ¿Por qué digo similar? Porque solamente son multiplicaciones. En lugar de más, es multiplicaciones. Pero es una multiplicación desde 1 hasta el valor que van a hallar. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el factorial de n, o sea, un número cualquiera, entonces eso es igual a 1 por 2, por 3, por 4, por hasta el número que quieren calcular el factorial. Eso es lo que es un factorial. Es evidente que necesitamos también un ciclo para poder desarrollarlo.
uno, o podríamos ocupar ese mismo ciclo, aprovechando igual, ¿no? Para calcular, o dos, se crean otro ciclo debajo, igual, no importa. A ver, vamos a ver si es que podemos acoplar esta multiplicación sucesiva también en ese mismo ciclo. Espero que no nos confundamos ahí en esa pequeña parte, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar este ciclo que ya tenemos para no poner otro y calcular también ahí las multiplicaciones sucesivas. Entonces, al principio, entonces tenemos que tener un valor inicial para poder realizar. Yo siempre me suelo declarar el valor de un factorial, ¿no? La variable f, con f lo vamos a calcular para factorial, que lo comience en 1, digamos, ¿no? Porque el 1 es el elemento neutro también de la multiplicación. No tengo por qué darle el valor de 0. Si yo pongo el valor de 0, pues 0 por algo me lo va a anular todo, ¿no? Entonces, el elemento neutro de la multiplicación y de la división, de hecho, es el 1. Entonces, en esta variable factorial, f lo vamos a almacenar el factorial del número que tengamos que analizar. El denominador, básicamente, ¿no? Y el denominador para nosotros se llama T2. Entonces, al inicio T2 vale 1. Entonces, tengo que calcular yo el factorial de 1. ¿Cómo voy a hacer? Voy a aprovechar este ciclo que ya tengo. Aquí adentro voy a decir, sí, aquí voy a decir que f va a ser igual a f multiplicada por ¿quién? Tengo un contador que empezó en 1, entonces lo digo con c. Recuerden que c igual es mi contador. Y sus valores de c son estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, esos son sus valores de c. Es un contador sencillo. Y lo voy a utilizar a ese contador para que vaya realizando también la multiplicación. Entonces digo f igual a f multiplicado por mi contador. Después aquí el contador aumenta a 2 y ya va a generar falso, ¿cierto? Porque la primera tengo que calcular el factorial de 1 solamente. Entonces estaría bien, digamos. Con esa línea aumentar solamente y esta variable, ya tendríamos el factorial. Y en lugar de mostrar a T2, mostramos al factorial, ¿no? Lo que vamos a almacenar. Y no se olviden aumentar el valor de T2, digamos, ¿no? Ya calcularon el factorial de 1. Ahora tienen que calcular el factorial de 2. Entonces decimos T2 igual a T2 más 1, ¿no? Y esto va a volver otra vez, pero no nos olvidemos del contador de I. Y al final ya ponemos nuestro contador, porque eso solamente fue para un término de esa serie. I igual a I más 1. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Luego esto vuelve al ciclo y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces primero calcula los numeradores y los denominadores, lo muestra, aumenta en una unidad ambos para seguir calculando lo siguiente con este factorial, ¿no? Factorial y sumatoria con este ciclo. Aumenta el contador y va a seguir ese procedimiento, ¿no? Calcula, muestra y vuelve a actualizar, ¿no? Calcula, muestra y vuelve a actualizar. ¿Ok? Eso es lo que va a estar haciendo el ciclo de acá, digamos. Es para no ocupar otro ciclo, otro compañero capaz implementa otro ciclo, igual lo va a resolver, ¿no? La cuestión es que resolvamos el problema. Vamos a dar compilar si es que no nos olvidamos algún detalle para ver si es que estamos generando o no, ¿no? A ver, compiló entonces, no hay ningún error. Me dice inserta una cantidad. A ver, veamos la cantidad de 2, le digo. Le doy enter y me muestra, a ver. 1 dividido entre 1 está correcto, es el primer término. El otro me muestra 4 sobre 2, ¿no? Que sería 2 más 2, 4, dividido entre factorial de 2 es 2 básicamente. Entonces me está funcionando bien. A ver, debemos reiniciar con el valor de 3, a ver, ¿qué es lo que nos da? 1 sobre 1 ya sabemos que está bien, 4 sobre 2 sabemos que está bien. El tercero, me da 9 en el numerador, y es correcto, ¿cierto? 3 más 3, 6 más 3, 9. Ahí está en el numerador, dividido entre 3 factorial, y el 3 factorial es 6, ¿no? Entonces está correcto. Y así van a ir probando, digamos, ¿no? Por ejemplo, con 4 ya le va a salir en este caso, ¿no? 16 en el numerador y el factorial de 4, 24, ¿no? Y así es como se va generando la serie. ¿Tuvieran alguna pregunta en algún lugar? Porque sé que a alguno no les quedó claro una cierta parte. Pueden preguntar para que yo les explique o busque otra forma de explicarles para que entiendan. ¿Hay alguna pregunta? Incluso T1 y T2 podríamos hacer que sea una sola variable porque solamente lo estamos ocupando como un muro, ¿no? O sea, desde dónde vamos a sumar o desde dónde vamos a multiplicar, digamos, ¿no?
¿Hay preguntas o no? Ok. Si es que tienen, en realidad, háganla, digamos, ¿no? Yo le voy a ayudar, digamos. Aprovechemos a resolver las dudas para su siguiente parcial. Me imagino que les habrá ido bien o mal, no sé, para que no cometan esos mismos errores igual. Mm, Ya, Weimar dice, tengo una duda. El factorial de 6, ¿de dónde salió, me dice? Ok, a ver, vamos a darle correr. Ya, el factorial de 6, ¿de dónde salió? Me dice, ¿no? A ver, fue para 4, ¿no? Ya. Este de acá, el 6 de acá me imagino que estás preguntando, del término uno, 2 y 3, ¿no? El denominador este 6. ¿De dónde salió? Pues sale de acá, del 3 factorial. El 3 factorial es 6. ¿Me seguís, Weimar? No hemos calculado el factorial de 6. No hemos calculado el factorial de 6. Para calcular el factorial de 6 tendríamos que llegar, no sé, al término 6, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos. Por acá va a estar el factorial de 6, digamos, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando, pues se va haciendo bastante grande el denominador, digamos, ¿no? Los factoriales son números grandes. Calcular nomás el factorial de 10 sería, pues, un montón, ¿no? Y más ahí, mucho más, digamos, ¿no? Así que, pero no hemos calculado ni siquiera el factorial de 6. ¿Ok? Si no hay alguna pregunta, pasamos a analizar otros ejercicios de su práctica. Por ejemplo, el 10 me dice, ¿no? Diseña un algoritmo que calcule y muestre la sumatoria de los primeros n términos de la siguiente serie, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí es bastante evidente, ¿no? ¿Cuál es su trabajo de la variable n? Es lo que seguimos acá, ¿no? En duda, digamos, sobre este ejercicio que yo le voy a hablar al ingeniero, ¿ya? Diseña un algoritmo que calcule y muestre la sumatoria de los primeros n términos de la siguiente serie. Sumatoria, ¿no? Bueno, f es igual a 2 dividido entre 0 factorial, más 4 dividido entre 1 factorial, más 6 dividido entre 2 factorial, ¿no? Esta serie se ve bastante sencilla, ¿ok? Pero hay un detalle que quiero que no olviden. Por ejemplo, el primer término. ¿Alguien me podría decir si es válido ese término que está ahí? 2 dividido entre 0 factorial. ¿Alguien me puede decir si es válido eso? No creo, sí. Vanessa dice no creo. A ver, ¿por qué, Vanessa? Una pequeña explicación por qué. Dilo nomás. Si te equivocas, no pasa nada. Estamos para aprender acá. Y un detalle igual, el que pregunta y se atreve a responder, pues aprende más que el que solamente observa, ¿no? Así que den su respuesta nomás, ¿no? Aquí vamos a aprender todo. Dice porque un número dividido entre 0, dividido a 0, es infinito. La división entre 0 no está definida, básicamente, sí. Te acercaste, digamos, ¿no? Está bien, digamos. No, ya está bien, eso todavía está mejor. Ya, pero aquí hay un pequeño detalle. Me dice 2 dividido entre 0, pero no es un 0, 0, 0, o sea, es un factorial, digamos. ¿Saben cuánto es el factorial de 0? Mientras anoto a ver la serie. Vamos a cambiar de color. F es igual a 2 sobre 0 factorial. Y estas preguntas no te lo hago, Vanessa, para que ya no digas, no vuelva a participar, ¿no? Porque a veces eso hacemos, ¿no? Intentan participar y uno le trata de ayudar, digamos, y a veces lo toman a mal, digamos, ¿no? Ya no vuelvo a participar, no sé qué, dicen, ¿no? El factorial de 0 es como dice Weimar, es 1 de 0, el factorial de 0. Por eso es que aquí me estaban poniendo en una división.
Si me hubiera dado 0, obviamente no tendría por qué estar ahí, digamos, porque la división entre 0 no existe, no está definida, ¿no? Porque no estamos en límite tampoco, ¿no? En límite es donde se estudia ahí, digamos, ¿no? Entonces, eso tenemos que aprender igual, ¿no? Es como si fuera un caso especial, digamos. Por definición, en este caso, el factorial de 0 es 1, digamos, ¿no? Ese es el único caso especial, digamos, ¿no? Después van a ver, incluso si ustedes estudian más a profundidad lo que son los números factoriales, creo que lo ven en estructuras discretas a las últimas unidades, creo. Si estudian más profundo, hay casos especiales, ¿no? El factorial de 0 es 1 y otros casos que propiedades igual que van a utilizar en factoriales en lo que es estructura discreta igual. ¿Ya? Pero esa es otra materia, ¿ya? Aquí es introducción a la informática. 2 dividido entre 0 factorial, 4 dividido entre 1 factorial, más 6 dividido entre 2 factorial, más 8 dividido entre 3 factorial. Si no me das más, ¿no? Con eso creo que ya es suficiente para poder deducir cómo es la serie. Y me pide sumatoria, ¿no? Por eso es que lo separa es un operador de suma en este caso, ¿no? Si sería coma, y también analizando lo que me pide, pues solamente generar serie y no llevar la sumatoria. Entonces vamos con eso. Eliminamos el diagrama que hicimos para que no nos confundamos. Ok, listo. Ahí está la serie, ¿no? Veamos un cierto o un pequeño análisis para ver por dónde podemos hacer la solución, ¿no? Qué camino tomar también, ¿no? Veamos la serie de los numeradores, ¿no? Un cierto análisis, ¿no? Numerador. Ya. Numerador. El primer término es el 2. El segundo es el 4. El tercero es el 6. El cuarto es el 8. Y así sucesivamente, ¿no? Y se dan cuenta que es solamente una serie de pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, y así va a seguir, ¿no? Entonces la serie de numeradores está bastante sencilla, ya estaría resuelta básicamente. Sabemos que solamente se le suma un más 2, todo el tiempo más 2, más 2, más 2, más 2. Ese es por parte del numerador. Vamos por parte del denominador, ¿no? Denominador, ¿a qué va a ser igual? Es bastante claro, ¿no? Pongámoslo, vamos a tener que poner lo mismo porque es claro, digamos, ¿no? Unos factoriales. No voy a poner sus resultados de los factoriales porque va a ir, a medida que vayamos avanzando, va a ser bastante grande el número, ¿no? Mejor nos conviene analizar lo que dice ahí, digamos, ¿no? 2 factorial ahora tocaría. Luego, 3 factorial, ¿no? Entonces, ahí están las dos series, digamos, ¿no? Noten que la serie de abajo son factoriales. Ya nosotros vamos a calcular la multiplicación sucesiva mediante un ciclo, digamos, ¿no? Pero preocupémonos por los valores. Por ejemplo, el valor de quién vamos a calcular en la primera vez, del 0. En la segunda vez vamos a calcular el factorial de 1. En la tercera vuelta vamos a calcular el factorial de 2. Eso yo quiero que se vayan a enfocar. El factorial de quién vamos a calcular. Eso es lo que quiero, ¿no? Que tomemos en cuenta de quién vamos a tomar el factorial. Va a ser una variable que va a tener ese incremento, ¿no? Entonces, con esos dos pequeños análisis, vamos a ir a dar solución en el diagrama. Lo primero, ¿no? Inicio del algoritmo, que no lo puse la anterior vez, pero lo vamos a poner acá. Inicio. Ya. Aquí le decimos inserto una cantidad, ¿no? Sí, igual estaría bien, digamos, ¿no? Porque vamos a sumar términos dependiendo de la cantidad que quieran. Si la cantidad es 2, entonces vamos a sumar dos términos, ¿no? Este con este. Entonces le decimos inserto una cantidad. Vamos a utilizar la misma variable n, ¿ya? Vamos a poner mayúscula en este caso, ¿ya? Aunque ustedes están trabajando, creo que en Delphi, ¿no? O Pascal, ¿no? Ahí la mayúscula o minúscula no es sensible, ¿ya? Así que pueden poner minúscula o mayúscula. Leemos n, ¿ya? Vamos a necesitar también de un contador, obviamente. Es una serie. Necesitamos un contador, ¿no? Otros omiten el contador y ocupan esa misma variable, ¿no? Siempre lo menciono porque igual suelen comentar, ¿no? El auxiliar lo hace muy lento, o lo hace algunos que están avanzados, dicen, ¿no? Lo hace como pollito, básicamente, ¿no? Pero lo que yo trato de hacer en los ejercicios es lo más básico para que podamos entender todos, digamos, ¿no? Sé que algunos están más adelantados que otros, pero yo tengo que hacerlo lo más entendible posible, ¿no? Yo podría omitir varias líneas incluso, pero ¿de qué me sirve resolverlo si es que ustedes no van a entender, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo lo más posible, lo más detallado posible. Por eso voy a recurrir a mi contador para que me ayude a que yo vaya llevando el control de cuántos términos estoy sumando. Entonces, aquí está mi variable i, e inclusive la mayoría de los programadores solemos llamar a nuestro contador i, porque
es iteraciones. Vamos a hacer iteraciones en este ciclo. Ya a cada vuelta se le llama iteración. Iteración 1, iteración 2, iteración 3, y así sucesivamente. Por eso es que nombramos a nuestro contador I. Entonces aquí vamos a decir, mientras que mi contador I sea menor o igual que N, ¿no? Porque lo estamos inicializando en 1. Mientras que sea esto verdad, vamos a ir sumando términos por término. Entonces, el primer término, la anterior vez, el anterior ejercicio que hicimos, hemos generado el primer término antes de mostrar o antes de sumar, en este caso, que tenemos que hacer. Aquí vamos a generar primero, vamos a dar inicio con esos valores a nuestras variables, porque no nos convendría generarlos antes, debido a que el factorial de 0 es un caso especial, ¿ya? No me va a seguir la secuencia con los demás números, ¿ya? Sabemos que esto es la multiplicación de este 1 hasta el número que queremos calcular el factorial. No me va a dar el caso con el 0, ¿ya? Entonces, para evitar eso, para evitar poner un if, que si estamos en 0, ¿no? Digamos, directo damos los valores, digamos, ¿no? Damos los valores iniciales. Podemos poner en el denominador, en este caso, 1 directo, ¿no? O 2, digamos. Vamos a ver si es que nos sale más conveniente realizar eso, ¿no? Si es que no se sale, vamos a tener que hacer un nuevo cambio, ¿no? A ver, una variable para el numerador, ¿ya? Tn la vamos a llamar, para que no se acostumbren con T1, ¿ya? Variable del numerador, ¿qué valor le doy? Le puedo dar el valor de 2 directamente, ¿no? El primer valor del numerador. Otra variable, Td, ¿no? T denominador. ¿Qué valor le puedo dar? Le puedo dar el valor de 1 directamente. ¿Por qué? Porque yo sé que el factorial de 0 es 1, ¿no? Así para que me evite hacer preguntas dentro del ciclo, ¿no? Si encontramos el 0, entonces directo 1 que me devuelva, ¿no? Lo demás, ya que realice las multiplicaciones normales, ¿no? Entonces, para evitar eso, le damos el valor al denominador con 1, digamos, ¿no? Al TD. Entonces, siempre hay que pensar en algo más conveniente, digamos, ¿no? No tenemos que complicarnos también nosotros. Entonces, le vamos a dar el valor de 1, y ya con esos valores podemos mostrar, en este caso no mostrar, ¿no? Sumar directo, porque ya tenemos el primer término. Sería 2 sobre 1, ¿no? Entonces, vamos a llevar la sumatoria. Y recuerden, esas sumas tenemos que acumularlo en una variable. Aquí vamos a utilizar la variable sub, ¿ya? Sub va a ser igual a sub más, y aquí ponemos la división si quieren, ¿no? Directo. Numerador, que mi variable en este caso es Tn, dividido entre mi denominador. Y mi denominador es Td, ¿ya? Entonces aquí la división me da un valor y eso se suma con mi sumatoria, ¿no? Con mi variable de sumatoria. Y no olviden inicializar su variable que va a llevar la sumatoria. Va a empezar en 0, ¿no? Al inicio, antes de entrar a la suma de los términos, no había sumado ningún término. Por eso es que vale 0, digamos, ¿no? No tengo ningún término sumado. Entonces hasta ahí vamos bien. Sumamos el primer término, entonces estaríamos sumando solamente este, con 0 básicamente. Así que el 0 es neutro, no afecta. Tenemos la sumatoria de este término. Ahora tenemos que generar el siguiente término para sumar a la siguiente vuelta, ¿no? Tenemos que dejar listo este término para que sea sumado. Entonces, una vez que llevamos la sumatoria, vamos a generar el siguiente término. El numerador. Vamos con el numerador. El numerador era bastante sencillo, ¿cierto? Tn va a ser igual a ¿quién? A Tn más 2. Con esto nosotros generamos los términos pares, ¿no? Los números pares, básicamente. Antes valía 2, aquí valía 2, cuando fue realizada la división. Ahora aquí vamos a decir, ¿no? Que esa variable va a ser igual a 2 más 2. 4 va a valer. Y a medida que vayamos avanzando, va a aumentar en 2 siempre, ¿no? Más 2, más 2, más 2. Y va generando los números pares. Con esto ya estaría resuelto el numerador. Vamos ahora con el denominador. Para la siguiente suma, tengo que calcular el factorial de 1. Entonces podríamos calcular directo aquí el factorial de 1 para que a la siguiente vuelta ya directo lo muestre, ¿no? Bueno, lo sume en este caso. Entonces vamos a recurrir a un pequeño ciclo y aquí vamos a calcular las multiplicaciones sucesivas. Noten que aquí ya no vamos a calcular el factorial de 0. Por eso le hemos dado el valor de 1 directo acá, para no calcular el valor del factorial de 0. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer eso. Necesitamos un contador interno, ¿no? Ese contador básicamente es para que yo pueda multiplicar contra ese valor, ¿no? Entonces, para calcular el factorial sabemos que es una multiplicación de 1 hasta el número que yo quiero calcular. Entonces aquí necesitamos de ese valor, de esa variable, para que me ayude a la multiplicación. Entonces, va a ser mi contador que empiece en 1. Y lo mismo vamos a necesitar una variable para almacenar nuestros factoriales, ¿no? Y le voy a poner f, ya en este caso, lo utilizo siempre f de factorial, que empieza en 1, ¿no?
Entonces, ¿aquí qué vamos a decir? Mientras que mi contador sea menor o igual que ¿quién? Recuerden que la parte derecha, lo que me va a detener este ciclo, ¿quién es? Es el factorial de quién quiero calcular, ¿cierto? Y eso está en TD. En TD está. Listo. Mientras que mi contador sea menor o igual que TD, o sea, que el factorial de quién quiero calcular, entonces realizar multiplicaciones sucesivas, le voy a decir. Entonces eso vamos a hacer dentro del ciclo y decimos F va a ser igual a F multiplicada por ¿quién? Por mi contador, ¿cierto? Mi contador. Luego, aumentamos el contador. C igual a C más 1. Listo. Con estas dos líneas vamos a generar lo que es el factorial de TD, ¿no? TD me va a decir de quién estamos calculando, porque vamos a multiplicar de este 1 hasta TD, digamos. Entonces, con eso estamos calculando el factorial de esa variable TD. Va a estar almacenado en F. ¿Okay? Luego de dejar listo en la variable F, aquí tenemos que aumentar, en este caso, TD, ¿no? Aumentar para el siguiente valor, es decir, tengo que dejarlo TD con el valor de 2, tengo que dejar, porque tengo que calcular después a la siguiente vuelta el factorial de 2, entonces digo TD igual a TD más 1, ¿no? Con eso va a valer el valor de 2. Listo. Pero en este caso, los factoriales estamos almacenando en la variable f. Entonces, nos damos cuenta que necesitamos dejar una pequeña modificación acá. Ya no tendría que ser TD, digamos, ¿no? Nos vamos dando cuenta en la solución qué variable no está en su lugar. Aquí tendría que haber sido f, ¿cierto? F. Ya, está bien. Pero en la primera vez que va a ingresar, f no tiene un valor, ¿cierto? No tiene. Aquí adentro estamos calculando el factorial. Tenemos que pensar en eso. ¿Ok? A ver, veamos una solución más factible. A ver. Algo de pronto, o sea, una solución rápida ahorita, sería que afuera igual le demos un pequeño valor inicial, ¿ya? Esto es porque la primera vez quiero que se muestre con el valor de 1. Solamente por eso le estoy dando el valor. Ya después aquí sería su posición correcta para calcular mis factoriales. ¿Ya? No sé si me entienden. Solamente por esta vez nomás lo estoy poniendo ahí para una solución rápida. Que empiece en 1, aquí me muestra el 1, y acá ya sería su posición correcta de f, ¿no? Ya no va a volver a tomar en cuenta este valor, sino que va a ser los valores que adquiramos en estas multiplicaciones. Y no nos olvidemos del contador. Al final, el contador. Siempre no se olviden. I igual a I más 1. ¿Ok? Vamos a hacer una pequeña prueba acá a correr si es que me está generando los términos o no. ¿Ok? Si es que no le genera los términos, ustedes van a tener que hacer prueba de escritorio, digamos, ¿no? Porque para entender en dónde estamos fallando, por más que ustedes revisen alguno, no estamos listos para poder saber en qué lugar estamos fallando. Y si ustedes le hacen prueba de escritorio con el modelo que hemos trabajado, ¿no? Que es en base a columna, y pues se van a dar cuenta dónde están fallando, ¿no? Eso, para eso sirve la prueba de escritorio, para que entendamos en dónde está la falla, ¿no? Y también cómo trabaja el algoritmo. Entonces me dice, inserta una cantidad, digamos. A ver, veamos, démosle el valor de 2, digamos, que tendría que ser hasta aquí la suma, ¿no? Pero antes, miren, no hemos mostrado la sumatoria, un pequeño detalle. Vamos a mostrarle también cuánto es la sumatoria, ¿ya? Eso se muestra al final del ciclo, ¿no? Una vez que ya hemos hecho la sumatoria, decimos, ¿no? Aquí, la sumatoria es, listo, y acá le mostramos la variable sub, ¿no? Ahí está. Un detalle más, miren, para que veamos que estemos realizando los términos correctos. Miren, esto es solamente un extra, ¿no? No tienen que hacerlo, porque el ejercicio dice calcular la sumatoria. No me dice mostrar, pero yo lo voy a mostrar para ver que estemos generando los términos correctos. ¿Okay? Por ejemplo, le dice que muestre aquí lo que vale Tn, coma. Luego aquí le digo que me muestre la barrita de división, coma. Y aquí le digo que me muestre los factoriales. En este caso, el valor de f, ¿ya? Entonces, esto es para mostrar y ver si estamos generando o no los términos correctos, ¿no? Entonces, una vez añadido eso, vamos a hacer correr. Me sale, ¿no? Inserto una cantidad, le doy el valor de 2. Veo y me muestra, ¿no? 2 sobre 1, es correcto. Aquí en realidad es 2 sobre 1 porque el factorial de 0 es 1. Luego me muestra 4 sobre 1 porque el factorial de 1 igual es 1. Y listo, ¿no?
Y me sale que la sumatoria es 6, ¿no? Porque obviamente un número dividido entre 1 me da ese mismo número, ¿no? Aquí pueden ver que el elemento o el valor 1 es el elemento neutro también de la división, al igual que la multiplicación. Entonces aquí me da la sumatoria que es 6, ¿no? Entonces vamos con otro valor, por ejemplo, 3. Y aquí vemos igual, ¿no? Que me estás realizando los términos correctos. 2 dividido entre 1, 4 dividido entre 1, 6 dividido entre 2. Correcto. También el factorial de 2, en este caso, es 2, ¿no? Porque 1 multiplicado por 2 me da 2. Ahora veamos con el valor de 4. Estamos 4. Y ahí me empieza a dar con valores decimales, ¿no? En este caso, el último término que aparece es 8 dividido entre el factorial de 3, ¿no? El factorial de 3 en este caso es 6. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? La letra I, ¿qué significa? Es que no Ya. entendí muy bien. La letra I, la de acá, esa. Te estás preguntando por el comentario que Sí, hice, sí, creo, ¿no? sí. Ya, Exacto. ya. Está bien. Es iteración, básicamente. Nosotros, los programadores, normalmente usamos a nuestro contador principal y por iteraciones, digamos, ¿no? Iteración. Iteración se le conoce cuando van a hacer un algoritmo que tiene muchas vueltas. Por ejemplo, yo les menciono que aquí en la primera vez realizamos una vuelta. La segunda vuelta, obviamente, tercera vuelta, pero en realidad son iteraciones lo que estamos haciendo, ese es el concepto. Iteración 1, iteración 2, iteración 3. Por eso es que a nuestro contador le llamamos I, digamos, ¿no? Por iteración. Es como una convención, digamos, ¿no? Es lo que más, lo que generalmente se usa. ¿No? Obviamente vos puedes nombrarle la variable que vos quieras a tu contador, pero lo que digo, lo general es que usemos I, ¿no? Pero tampoco es obligatorio que usen eso, ¿no? Pero ese pequeño concepto o idea para que sepan, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Ya. A ver. No sé si han hecho bastantes ejercicios con números naturales con el ingeniero. Hicieron el ejercicio que es el más clásico que tenemos que saber, por ejemplo, saber cuántos dígitos tiene un número. ¿Hicieron con el ingeniero ese ejercicio? Ok. Vanessa dice gracias, dice. ¿Se está retirando? No. Pensé que se iba a retirar. No. ¿Por qué no habilitan su micrófono? ¿Tienen un poquito de vergüenza? ¿Cómo haya sido si estuviéramos en presenciales, no? A ver si ahí ya están obligados a preguntar, obviamente, ¿no? Pero aquí dejan solito hablando al auxiliar, ¿no? Ya, les preguntaba, ¿hicieron con, con el ejercicio directo de contar dígitos de un número natural con el ingeniero o no hicieron eso? Eso es algo que tenemos que saber igual, ¿no? Por ejemplo, un número, pongamos acá, digamos, no sé, 654. Si me dan ese número, recuerden que vamos a trabajar con números que pertenecen al conjunto de los números naturales, es decir, desde el 1 hasta el infinito, ¿no? Pero siempre lo digo, pues el infinito no existe, ¿no? Por definición. Ese sería el conjunto de los números naturales. Otras personas suelen tomar al cero como número natural, ¿no? Perteneciente al conjunto de los naturales, ¿no? Pero el cero ya pertenece al conjunto de los cardinales, ¿no? Ya, pero igual se puede trabajar, no pasa nada. Por ejemplo, si yo le doy este número,
que es 654, y yo sé que ese número está compuesto con 3 dígitos. Ahora yo les digo a ustedes, ¿no? Créenme un algoritmo que me diga cuántos dígitos tiene un número natural que yo les inserto. Ese es un número natural, un número natural, ¿no? Porque es un número que no es negativo. Y si yo les doy un número natural, quiero que me averigüen cuántos dígitos tiene, digamos, ¿no? No van a saber ustedes cuántos dígitos le van a ingresar, obviamente, ¿no? Ustedes tienen que hacer un algoritmo que me devuelva la cantidad de dígitos que tiene ese número. Un dígito es básicamente un valor acá, ¿no? Pequeñito. Este es un dígito, otro dígito, ¿no? Esos son los dígitos, por si es que no se acordaban. Weimar dice, creo que no. Ok, entonces vamos a hacer, digamos. Hagamos una pequeña solución que es bastante sencilla. Y aquí vamos a utilizar bastante, en los manejos de lo que son los naturales, vamos a utilizar bastante lo que son las divisiones. Las divisiones, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a ver una pequeña solución a ese ejercicio que le acabo de dar, ¿no? Pero antes de eso vamos a recordar una pequeña división con ese número. A ver. 654, mira. ¿Qué pasa si ese número yo lo divido entre 10? A ver. ¿Qué me va a dar? El resultado del cociente nomás quiero. ¿Alguien me puede decir? ¿654 dividido entre 10 cuánto me da? Ya, Vanessa está bien, pero yo quiero el resultado del cociente exacto, digamos. O sea, completo. Recordad que estoy usando la barra, eso es una división real. Exacto, eso. Ahorita el cociente es lo que dijo el compañero en este caso, Weimar, que es 65.4. Eso es lo que me va a dar acá. Aquí, ¿no? El punto está acá. Entonces, lo que en realidad hace, cuando ustedes dividan un número entre 10, lo que está haciendo es esto, digamos. Es decir, el último dígito lo lleva a la parte decimal. ¿Okay? Eso va a pasar cuando trabajen con una división real. Por ejemplo, la barrita invertida, en este caso en Delphi, se utiliza para hacer una división real y el resultado te va a dar esto, así como está. Ahora, hay otro para dividir que se llama el div. El div también es una división, pero ya te devuelve valores enteros. El valor que dijo Vanessa. Pues, es decir, no toma en cuenta la parte entera, sino te lo da como resultado la parte entera, perdón, te lo toma en cuenta y la parte decimal no. Eso es lo que hace el div. Entonces, si yo hubiera puesto acá div, sería el resultado que dijo Vanessa, 65. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, 654 dividido entre 10, pero con el div, recuerden, entonces me va a dar esto como resultado. ¿Y qué pueden concluir? Miren, de 654, al hacer div de 10, me dio 65. Notan que con esa división yo puedo descartar el último dígito de ese número. Descartarlo. Entonces, una idea para poder resolver el problema que les di sería realizar esas divisiones, esos div sucesivos, hasta que me quede 0 dígitos. Y ahí llevar un conteo de, bueno, cuántas divisiones estoy realizando y con eso podríamos saber cuántos dígitos tiene dicho número. Ese sería un uso del div. Y de hecho, como les digo, sobre problemas de números naturales van a utilizar bastante lo que es el div. Y también otro que vamos a ver acá. Vamos a utilizar ese mismo número, 654, pero aquí les digo mod de 10. ¿Qué es el mod? El mod es lo que nos da el residuo de la división. Recuerden que una división tiene dos resultados. Un resultado es el cociente, es el cual lo que ustedes me estaban dando en el comentario, en el chat, y otro es el residuo. ¿Se recuerdan eso, no? Hemos aprendido desde el colegio. Poníamos acá un número, no sé, un número X, para no poner cualquiera, dividido entre un número Y, y acá nos daba el resultado del cociente, ya sé, y acá nos daba lo que es el residuo. Esos son los dos resultados de una división. Entonces, el div me da el cociente y el mod me da el residuo. Eso tienen que tenerlo en cuenta.
Eso es lo que va a hacer en este caso, pero los usos de lo que son estas divisiones, ¿no? O el cociente o el residuo, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, ese mismo número, si ustedes le hacen mob de 10, le están diciendo, dame el residuo de esa división, le están diciendo. Y le va a dar esto, le va a dar. Si ustedes pueden probarlo, incluso hagan la división en papel, les va a dar eso, el residuo. ¿Y qué pueden concluir? Miren, con 654 mob de 10 obtuvieron un 4. ¿Qué pueden concluir con eso? Que cuando ustedes hagan mob de 10 a un número, lo que están haciendo es sacar el último dígito, adquirir el último dígito. Eso es lo que están haciendo. Entonces, va a ser bastante útil saber manejar y dominar lo que son los div y los mob para los manejos de los números naturales. Divisiones vamos a verlo por montón de lados en estos ejercicios. ¿Ok? Listo. Estos dos pequeños operaciones espero que se les hayan quedado claros, ¿no? Ya, si es que no hubiese pregunta, vamos a pasar a resolver el ejercicio de acá, digamos, ¿no? Ya. Vean, hagamos lo siguiente, a ver. Ese 654, vamos a hacer divisiones sucesivas hasta que no nos quede nada. Por ejemplo, 654 div de 10, ¿cuánto me da? Me da 65. Listo. Luego, aquí voy a poner ese nuevo valor. 65, div de 10, ¿cuánto me da? Vamos a poner en orden acá. Div 10. ¿Cuánto me va a dar acá? 6, ¿cierto? Luego aquí vamos a tener lo que es el 6. Div de 10. ¿Cuánto me va a dar? 0. Listo. Podríamos hacer eso mismo. Podríamos tener un contador, digamos. Aquí vale 1. Aquí vale 2. Aquí vale 3. Entonces, para saber que un número tiene tantas cantidades de dígitos, podemos realizar estas divisiones sucesivas y llevar un contador nomás en medio de esas divisiones, ¿no? Para llevar el conteo de cuántas divisiones. Y al final desplegamos el contador, digamos. ¿Se entiende? Hola, hola. ¿Me pueden informar si entendieron o no? Para volver a explicar. Sí, sí, entendí. Ya. Está bien. Esta es una solución realizando divisiones sucesivas. Otro compañero capaz puede resolverlo mediante logaritmo. Igual puede salir en logaritmo, de hecho sale una sola línea, ¿no? Aplicando logaritmo. Ya, pero nosotros vamos a resolverlo mediante división. Entonces vamos a hacer ese pequeño algoritmo con esas divisiones acá. Tenemos este inicio. Inserte un número, le decimos incluso acá si quieren cambiarlo. Inserte un número. Ya. Leemos ese número, va a ser n. Y tenemos que declarar un ciclo porque tenemos que hacer divisiones sucesivas, lo hemos visto. ¿Y cuál es la condición? Recuerden que el primero era n, después disminuía un dígito menos, y al final nos quedó 0, básicamente. Entonces tenemos que hacer divisiones mientras que mi número n que ingresaron por teclado sea mayor que 0. Esta condición que ven acá, si es que llegase a ser verdad, quiere decir que ese número que me ingresaron por lo menos tiene un dígito, si es que esto es verdad. Sería 1, ya tiene un dígito. Si es el valor de 2, ya tiene un dígito. Si es 9, igual tiene un dígito. Si es 10, tiene un dígito. Entonces, si esto es verdad, quiere decir que ese valor de n por lo menos tiene un dígito. Entonces, vamos a llevar el conteo aquí adentro, ¿no? Ponemos entonces aquí, pueden llevar el conteo, no importa la posición, después vamos a ver eso. Entonces, llevamos el conteo. Entonces, vamos 1, le decimos, ¿no? Pero recuerden, ¿cuánto valía antes esa C? Ya. Valía
0 al inicio, ¿no? Porque no sabemos cuántos dígitos tiene. Entonces vale 0 y aquí vamos a llevar la cantidad de dígitos que vamos a calcular. Entonces, si entra acá, aseguramos que ya tiene por lo menos un dígito, lo llevamos el conteo acá y luego realizamos la división, ¿no? Entonces, pero al hacer esa división, tenemos que almacenar en esa misma variable, o sea, actualizar, miren. La primera vez era 654, después era 65, después 6, es decir, se iba actualizando el resultado, ¿no? O sea, antes era 654 y su resultado nos dio 65. Y ese 65 lo seguimos dividiendo, ¿no? Luego dio 6. Entonces tenemos que ir actualizando esa variable n para que tarde o temprano esa n genere falso. Entonces por eso decimos aquí que n va a ser igual a n div de 10. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego no tenemos que hacer nada más porque esta línea acá es lo que va a hacer que tarde o temprano la condición del ciclo genere falso y salga, ¿no? Porque sabemos que el div de 10 va a ir descartando dígito por dígito, ¿no? Y va a llegar a una situación donde ya no va a tener ningún dígito y vas a decir acá 0 es mayor que 0 y es falso y listo. Y tendrías el resultado en la variable c. Entonces aquí le decís simplemente al salir del ciclo, le decís, ¿no? I, coma, hacerlo más a detalle, c, pones ahí el valor de c, y aquí pones, ¿no? Dígito. Listo. Entonces le va a decir, hay tantos dígitos, ¿no? Eso es lo que va a salir el mensaje. Pero si yo doy correr, el software que estamos ocupando acá no me lo va a permitir. Me sale un pequeño mensaje, un error, ¿no? El div aquí no está implementado, ¿ya? Pero ustedes pueden poner cuando resuelvan en su papel, en papel, ¿no? El que están haciendo, pueden poner el div. También incluso así se escribe en el lenguaje de Delphi, ¿no? Div pone. Pero aquí en este software que estamos ocupando no está implementado esa instrucción. Tenemos que simular. ¿Cómo vamos a simular? Mediante una división real. Ya, esto es una división real, me va a devolver con los decimales, pero yo no necesito los decimales, necesito hacer simular a qué es el div. Entonces, ese resultado que me va a dar, lo vamos a truncar. ¿Qué significa truncar? Es decir, solamente agarrar la parte entera de esa división. Eso ustedes lo ven en cálculo 1, que es la función de parte entera, ¿no? Función parte entera. Eso se ve. Eso sería, entonces, con este trun de n dividido entre 10, le estarían básicamente simulando lo que es el div, ¿no? Ya si quieren aprender más sobre lo que es el uso de este software, pues tendríamos que tener otro curso aparte, ¿no? Porque no sabemos qué otras instrucciones que maneja el lenguaje Delphi no está implementada acá. En este caso, esto lo que estamos haciendo es simular, pero en este caso, lo que es el div, ¿ya? Pero si ustedes van a presentar, pues pueden ponerle div nomás simplemente, ¿no? Entonces, ahora sí le vamos a dar correr y ya me da, ¿no? Tranquilo, mira. Me dice inserta un número. A ver, insertemos ese valor que hicimos el ejemplo, 654. Y me sale, ¿no? Hay 3 dígitos, es correcto. Veamos otro, inserta otro número. A ver, insertémosle el valor de 9. Hay un dígito, ¿no? Es correcto, es un solo dígito. Otro valor incluso le pueden poner 1 igual. Hay un dígito, ¿no? Igual te lo vas a resolver si es que le pones 0, ¿no? Hay 0 dígitos, porque no entraría ninguna vez acá, digamos, ¿no? Otra prueba, no sé si le ponen 12, tiene 2 dígitos, es correcto. Y así sucesivamente, no te ponen la prueba que ustedes deseen, ¿no? Tiene 5 dígitos, ¿no? Y ya lo vas resolviendo. Entonces vemos que este algoritmo resuelve para distintas situaciones, no solamente para uno, para todos lo resuelve. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, dice Josué ninguna, dice, ¿no? Ya va a ser hora de lo que es su, su materia con el ingeniero, ¿no? Ahora sí tendríamos que ver lo que es la siguiente clase. La siguiente clase yo tengo un examen en este horario, porque yo tengo también una materia inscrita justo en el mismo horario que da el ingeniero, ¿no? Yo no contaba con que iba a dar clase este horario. No sé si podríamos retrasarle un poquito las clases. No sé si tienen tiempo también, obviamente. ¿Pueden o no? ¿Y en la mañana no se podría?
Sí, puedo, digamos, pero siempre y cuando todos estén de acuerdo, digamos. Por ahí el ingeniero a mí me llama la atención, digamos, que tenía que darlo en su horario, digamos, ¿no? Pero yo tengo una materia inscrita, digamos, ¿no? Pero la solución sería que lo posterguen un poquito menos, más, o sea, más tarde que empecemos, o si no, buscamos otro día, digamos, ¿no? Pero todos tendrían que estar de acuerdo, porque no va a faltar un estudiante que va a decir al ingeniero, no, si el auxiliar no daba en su horario que usted dijo, y después el ingeniero me puede llamar la atención a mí. ¿A qué hora podrías tú? Mm, ¿Quieren que pasemos los martes y jueves siempre? ¿O no? El ingeniero me imagino que, que me dijo que dé su clase en su horario para que ustedes sí o sí asistan, digamos. Es decir, no tengan excusas. Por eso me dio su horario. Mm, para evitar, no sé, problemas. Sí, eso ¿A igual qué hora sería, ¿no? terminan tus clases? La materia que yo inscribí empieza a las 6:15 empieza y termina a las 8 por ahí, creo. Depende de lo que dure, digamos, ¿no? Su clase. Pero empieza a las 6:15 y veo que coincide con el horario del ingeniero, que es 6:30, creo, o 6:15 su clase, igual. Y lo mismo, son los martes y jueves, igual. Entonces tendrías que empezar más o menos con nosotros a las 8:30. Podría ser, digamos. Incluso podría hacerlo más antes, a las 7, digamos, pero a veces puede que me retrase y le diga 7:30, digamos, ¿no? Pero no sé si se molestarán también ustedes. Ya, coordinamos entonces por WhatsApp, o capaz solamente retrasemos unas horitas o una horita nomás del horario del ingeniero, para que así también asistan sus compañeros y no busquen excusas. Capaz un estudiante no va a poder asistir tal día y va a decir, además el auxiliar no dio en su horario que dijo el ingeniero. Así que por WhatsApp ya. Y capaz sea solamente retrasar una horita nomás, ¿ya? Y va a ser el día que les toca. Nos vemos entonces la siguiente clase. Vamos a estar coordinando en el grupo. Ya, listo. Espero que la compañera haya sacado captura antes que lo finalice. Sí, ya tomé hace rato la Ya, captura. listo. Lo voy a finalizar. Chau, chau.